Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Gracias, Harry. Así es, continuamos con esta propuesta de hoy. Ahora con información de salud. Cada semana complacidos de poder conversar con el doctor Franklin Peña, quien es cirujano plástico y trae sus conocimientos para que todo nuestro público se informe. En esta ocasión conversaremos sobre el tema rinoplastia. Bienvenido. Bienvenido, Muy doctor. buenas tardes, encantado de estar con Saludos. ustedes nuevamente. El placer es nuestro, doctor. El placer es nuestro de tenerlo siempre con nosotros a propósito de que están tan de moda, digamos que es de moda que están las Sí, cirugías plásticas, ¿cierto? así es. Vamos a definir, doctor, qué es la rinoplastia para que aquellos amigos televidentes que no dominan el tema puedan enterarse de qué se La trata. rinoplastia o rinoplastia, porque gramaticalmente no lleva acento en la I, Ok. nosotros la denominamos rinoplastia, es una cirugía de la nariz que puede ser tanto estética como funcional. Desde el punto de vista estético, reducir los orificios nasales, levantar la punta, corregir el dorso de la nariz si está muy deprimido, y desde el punto de vista funcional, cuando alguien no respira bien de un lado, respira bien de otro, tiene sinusitis o tiene alguna desviación del septum nasal, que es lo que separa una fosa nasal de la otra. ¿Cuál es la diferencia entre cuándo hacerse una cirugía de una rinoplastia funcional o una rinoplastia estética? Y si se pueden hacer ambas al mismo tiempo. Se pueden hacer ambas al mismo tiempo y la rinoplastia estética es cuando el paciente busca mejorar un aspecto de la nariz desde el punto de vista externo. Cuando un paciente no respira bien o tiene alguna dificultad o una desviación, entonces le denominamos funcional y no siempre se hace una corrección estética. Hay pacientes que dicen, yo me siento bien con mi nariz, solamente quiero corregir la dificultad respiratoria que tengo por una desviación. Y ¿Cuáles son los su aspecto mayores estético queda beneficios? igual. Exacto, el aspecto físico que podríamos tener al realizarnos una cirugía, sea ya estética o funcional en la nariz. Los beneficios en una funcional son muy agradecidos por el paciente porque hay quienes tienen una desviación del septum y solo respiran de un lado. Si alguien tiene sinusitis crónica, también tiene dificultad para respirar. O el hecho de que un paciente se sienta inconforme con la forma de su nariz, con la punta de la nariz. ¿Con la funcional se podrían entonces curar este tipo de problemáticas? Exacto. La rinoplastia funcional busca precisamente que la función respiratoria, que es la principal de la nariz, sea adecuada. Y el aspecto estético se corrige de paso si el paciente así lo prefiere. Bueno, iba a contestar esta pregunta, que quiénes son buenos candidatos para este tipo de cirugía, pero quizás hay gente en la casa que nos está viendo y piensa, bueno, tengo una nariz que no me gusta, pero es un poco doloroso, es una cirugía quizás complicada, vamos a aclarar en este momento qué tipo de Costosa, cirugía, sí, Alex. costosa también, qué tipo de cirugía es esta para que la gente que está en casita y tiene esa inquietud pueda salir de la duda. Claro, la cirugía en sí no es dolorosa porque desde antes del procedimiento se medica al paciente con un medicamento que se llama midazolam. Es un medicamento que produce una sedación, el paciente está sedado y en ningún momento siente dolor. Luego para la casa se le dan 3 medicamentos para dolor usualmente, con lo que el dolor es muy limitado, muy pocas molestias. Lo que más preocupa a algunos pacientes es unos taponcitos que se dejan de un día para otro, que usualmente el paciente respira por la boca durante 24 horas. Es lo más molesto que puede haber, pero en cuanto al dolor es muy controlado. ¿Y quiénes son candidatos? Bueno, quien no esté conforme con el aspecto estético desde el punto de vista de la cirugía rinoplastia estética, y cuando es funcional, alguien que no respira bien o alguien que tiene dificultades con la respiración. Me voy a la parte estética. En cuanto a resultados, ¿qué puede esperar el paciente? Muchas veces se escucha de que yo necesito más de un procedimiento por el ancho de mi nariz, por el resultado que quiero. ¿Se podrían hacer varios pasos para conseguir el objetivo deseado o de un solo proceso se puede? ¿Hasta qué punto se puede formar la nariz diferente? La nariz es uno de los procedimientos más delicados y de más destreza que requiere de un cirujano, porque es el centro de la cara primero y no se necesita más Punto de un focal. procedimiento, no se necesita más de un procedimiento. Cuando un paciente ya tiene una cirugía de nariz, se llama una rinoplastia primaria, cuando tiene 2, secundaria, terciaria, etc. Cuando un paciente se ha operado de la nariz una vez, ya en la segunda oportunidad no es tan predecible los resultados que se pueden obtener. Así que en la primera cirugía está la clave. De modo que es muy importante tener en cuenta la selección del cirujano y eso se consigue fácilmente. En nuestro país, la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica es quien acredita a los miembros que realizan este tipo de cirugía. También hay otorrinos muy especializados en cirugía estética nasal y ahí es donde hay que buscar información con pacientes ya operados, con el médico, tratar de informarse bien, porque en la primera, en la nariz,
está la clave. Luego en la segunda se puede retocar algo, pero no se necesita más de una para conseguir el resultado adecuado. Pero no vamos a desalentar, doctor, aquellas personas que ya se han realizado una rinoplastia y no le ha quedado tan bien. Claro. ¿Tiene solución una No nariz quiere mal decir operada? que no tiene solución, sino que no es igual cuando se opera Pero una sí nariz. tiene solución, Sí, se claro. puede hacer una En más del segunda- 90% de los casos, la cirugía secundaria tiene solución. Y Pero queda bien, o sea, queda bien. están queda contentos bien, con los queda bien. resultados. Pero es lo que digo, no siempre, no en el 100% de los casos, pero sí 90% de las veces se puede corregir perfectamente cualquier deformidad anterior. Una cosa, se habla también de una inyección en la nariz. ¿Eso funciona? Nada, ahí hay mucho cuidado, ¿eh? A modo de advertencia, y qué bueno que lo mencionas, es igual que en todas partes del cuerpo. No se puede inyectar nada que no sea la misma grasa del paciente, ácido hialurónico o botox. Pero en la nariz No no se funciona puede nada de eso. inyectar, en la nariz no se puede inyectar nada, pero nada. Porque hay muchas inyecciones y hay una enfermedad en todo el mundo que se llama halogenosis iatrogénica, que son productos, polímeros, biopolímeros, coquí, cemento, de todo, que inyectan en diferentes partes. Y en la nariz, como decimos, es el punto central de la cara. Cualquier desperfecto es muy notable y no hay forma de ocultarlo con el pelo ni con nada. Claro. De modo que en la nariz, qué bueno que lo menciona, no se puede inyectar nada, nada, nada. Incluso la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica, en nuestra página, tenemos un comunicado de la cantidad de cosas que se pueden prevenir al evitar inyectarse ciertas sustancias. Es importante, sí, doctor, que usted toque ese punto. Vamos a hablar un poquito de la cicatrización, cicatrices y también del tiempo de recuperación de una cirugía de este tipo, porque hay gente, bueno, que se quiere planificar, pero tiene que dejar unos días de trabajar. Claro. Vamos a hablar de eso, cicatrices y tiempo de recuperación. Las cicatrices en la nariz son de dos formas. Hay un tipo de rinoplastia que se denomina rinoplastia cerrada, que es la que realizamos en más del 90% de los casos. Se hacen ¿Cómo es esa? dentro de las fosas nasales, son las cicatrices, de modo que no se ven porque están por dentro. Y otra es la rinoplastia abierta, que lleva una línea en forma de V o en forma de Z en la columnela, que es este palito. Esto dependerá de la necesidad que tenga el paciente Exacto, de corregir. dependerá de cada paciente. Como te digo, en el 90% de las Porque veces yo me ando cerrada. buscando mi cicatriz y yo, ¿y por dónde fue que me trabajaron? Es por dentro, es una, Por Fue dentro. magia. una rinoplastia Y a cerrada. propósito de las personas que hacemos queloides, también que eso es otra preocupación, es una preocupación grandísima. Sí, ahí vamos En a la los, nariz, vamos a los riesgos. En la ahí, nariz doctor. es muy difícil que haya queloide porque es una zona muy vascularizada. Y otra cosa del reposo, el reposo es por lo menos 10 días después de una cirugía plástica. Se recomienda que un paciente luego de una cirugía plástica permanezca 2 semanas en reposo sin hacer sus actividades cotidianas. Y mira, que digo de queloides y me refiero a mi persona porque mucha gente dice, pero tu tez es blanca. Es que eso no tiene que ver porque en nuestro país hay una mezcla de razas, Claro. hay una mezcla étnica muy grande y realmente todos tenemos el negro detrás de la oreja. Mucha honra. La gente de color hace queloides con más frecuencia, pero también la piel blanca puede hacerlo. También, claro. Pero en la nariz entonces es poco riesgoso No, esta no lo parte. he Ni siquiera en visto, los no he laterales, visto. que a veces yo he visto gente con unas cicatrices bastante pronunciadas. a El los dos objetivo lados. de los resultados en la nariz es que sean resultados naturales, que no se vea. A ti no se te nota de lejos que yo diga, bueno, está operada. Está parezca muy- lo más quedó- natural quedó posible. muy linda, no, a mí me gusta Exacto. mucho también. El la objetivo, nariz. es que no se note. Entonces, las Lo ideal es cicatrices, eso. exacto, el objetivo es que no se note y eso es lo que buscamos siempre en los resultados. Las cicatrices se ubican en el mismo pliegue y sin sobrepasar tanto lateralmente que sea visible. Eso es lo que buscamos siempre. Doctor, los riesgos, ¿quiénes califican para este tipo de cirugía? Porque no deja de ser una cirugía. Entonces me imagino Claro, que claro hay que sí. personas que por su condición física o de salud no califican, así que vamos a describirles en este Claro, momento. por más mínimo que sea, una cirugía es una cirugía y tiene riesgos. Y la cirugía de nariz igual, puede haber un hematoma, que es un sangrado, si el paciente hace esfuerzos o si tiene algún trastorno de la coagulación, es lo más que puede pasar. Presión. También, si un paciente se lesiona, se da un golpe, ¿qué ha pasado? Un paciente dice, doctor, me agaché y me di. Wow, sí. Esas son cosas que pueden pasar, esos son parte de los riesgos. Incluso un paciente en cualquier tipo de cirugía puede morir, pero si todos los análisis están bien y si todos los chequeos preoperatorios están en orden, difícilmente pase algo, pero los riesgos siempre están. Expectativas del paciente. ¿Se podría en todos los casos complacerlas para la rinoplastia? Ese es un punto básico de la selección que hace un cirujano plástico de sus pacientes.
No todos los pacientes son candidatos. Aunque necesiten un toquecito en la nariz, no siempre son candidatos. Porque hay pacientes que vienen con una foto. Doctor, yo quiero esta nariz. Yo quiero la nariz. La nariz de así. Michael Jackson, la nariz de loco. Eso es otra Y cosa. si así se pudiera, fuera una gran cosa, Depende- pero no es posible. Depende de la forma de la cara también, Claro, ¿cierto? De se sus combina. facciones, de la Claro boca, que sí. del... No, y lo que tenga La- como base en cuanto a nariz. Claro, Exacto, O sea, en el también, criterio claro. del cirujano, si es un buen cirujano, me imagino que le dice la realidad al Claro, paciente. claro. Lo No, que necesita no de lo acuerdo ve a su como cara. una Claro. ganancia económica, sino le dice, mira, te puedo hacer eso o no te lo puedo hacer. Así debe ser. La belleza es armonía. Entonces, una nariz muy fina en una cara muy ancha no se va a ver bien. Y hay es. pacientes que pretenden hacer eso, o hay quienes tienen una expectativa de que vamos a quitar una nariz y le vamos a poner otra. Pero realmente, Para eso tiene que llamar a David en Copperfield, base- el mago. Para el caso de la nariz que tiene una protuberancia aquí encima. Sí, Jiba, en el área jiba, del tabique, jiba. doctor. Jiba. Jiba, exacto. ¿Qué se hace en ese caso? El dorso de la nariz, cuando está muy prominente, como en esta fotografía, se llama jiba. Ok. La jiba puede ser pronunciada o puede ser deprimida, que es cuando También decimos hay que un está... ave que tiene la... El águila, exacto, la Sí, forma de del pico del pico, oro. exacto, eso sí. Esa es una nariz muy larga que tiene la jiba pronunciada. Se talla con un cincel o con una lima. Con un y a- cincel, esa palabra se escucha Un fuerte. cincelito, un cincelito. Un Entonces, cincelito, doctor, con cariño. Doctor, ya por último, para cerrar esta interesante entrevista, a las personas que nos sintonizan a través de Telemicro Internacional, que quieren venir al país a hacerse este tipo de cirugía, porque para nadie es un secreto que aquí es mucho menos costoso, ¿qué tienen que hacer? es muy importante el tiempo que los pacientes permanecen en el país. Ok. Necesita por lo menos 2 semanas aquí y avisarnos con tiempo a través del correo electrónico o por Facebook para de ese modo reservar con tiempo la cirugía. Nos pueden contactar a través de Facebook como Franklin Peña o en nuestros teléfonos o en la página de internet. Muy bien, pero Bueno. doctor, ustedes no me han dicho nada de la decoración que yo hice en la mesa. Doctor Franklin Peña, cirujano plástico, ha compartido con nosotros esta entrevista especial como cada semana. Yo soy Aster. ¿Y usted, doctor? Usted, es Yo Aster? soy Aster. Yo soy también. Aster también, Yo pero también. No se hagan los locos. La flor, Al Dios. final te quiso, que es lo Exacto, importante. me quiso. Señores, pausamos. Con su nariz Y hermosa era la Carlitos quieren. Reyes. Carlitos me dijo que tú me querías. Yo Ajá. también te Te quiero. Pausamos. En breve retornamos con más de esta Abani, él propuesta de sabe. extremo a extremo. Y a Bani también.